Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra desde Benabarre, provincia de Huesca, y vamos hoy con una nueva entrega. Ante todo agradecer a todos los que me apoyan, a todos los que comparten mis vídeos y a toda la gente que me sigue y que se suscribe a mi canal. Quiero recordarles de que mi canal tiene ya activado la opción de gracias, donde pueden hacer un donativo para cualquier persona que le interese donar al profesor algo. En cualquier moneda, sea dólar, euro o el país que estés, desde 1 hasta 1 millón. Entonces te da la opción de gracias, ¿sí? Donde tú puedes donar lo que quieras. Más que nada para avisarlo, para los que quieren ayudar al profesor, o al instructor, le diría yo. Bueno amigos, hoy vemos un nuevo tema en la sección de temas de jams. Y vamos a ver un tema que se llama All of Me. ¿Quién no fue a una jam, ya sea de jazz o de donde pinta un poco de tocar jazz, donde alguien llama el All of Me? El All of Me es un tema muy interesante por el tema de los dominantes y la armonía que tiene y cómo puedes trabajar sobre los dominantes, ¿sí? El tema básicamente está en Do, hay otras tonalidades que se ha tocado, pero básicamente está en Do, en el Real Book. Y empieza con el primer acorde, que es Do Max 7, ¿no? Primer acorde, quebrado dos compases. Segundo acorde, Mi. Tercer acorde, La, séptima. Y a Re. Y vuelve a Mi. Y a La. Y a Re, séptima. Y Re menor, 2, 5, 1 hacia Do, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver esta parte. Básicamente duran dos compases cada acorde, o sea que lo tenéis bastante fácil a la hora de poder pensar en los cambios. Pero este tema lo interesante que tiene son los cambios, y que aunque el tema empieza en Do y está en Do, no puedes, obviamente no puedes tocar la escala de Do mayor sobre toda la progresión, porque lo importante es ir cambiando o ir siguiendo los short changes, ¿sí? Como dicen los americanos, la forma. Entonces, empieza con Do Max 7, perdón, y después hace Mi séptima, vale, y después toca La séptima. Bueno, si estoy en Do, ese Mi dentro de Do mayor, si vemos en mi canal la explicación de los modos griegos, el Mi es el Mi frigio, que es una escala o un acorde menor, séptima con novena menor, ¿sí? Pero aquí toca un Mi dominante, significa que se llama dominante secundario. ¿Qué es el dominante secundario? Son acordes dominantes que generan tensión sobre algún otro grado de la tonalidad. En este caso, estoy generando tensión sobre el relativo menor de Do, que sería La menor, ¿no? Hago Mi, pero en lugar de caer en La menor, caigo en otro dominante que es La, que es un dominante secundario para ir al segundo grado de Do, que es La menor. ¿Sí? Después vuelve otra vez al dominante secundario para ir a La, que es Mi. ¿Sí? Y cae sobre La menor. Y después hace Re séptima. Si toco La menor y Re séptima, esto es como un Do-5 en Sol mayor, ¿no? Pero es el La menor y el Re 7, que después se hace menor para hacer segundo grado de Do, y el quinto grado y vuelvo a Do. Detengámonos ahí. Aquí hay mucha información y que lo podéis encontrar en mi canal en cuanto a lo que vamos a hablar de lo que son la escala menor melódica, la escala simétrica dominante de semitono-tono, los modos griegos, la escala alterada dentro de la escala menor melódica y un poco los acordes, ¿sí? Si yo toco el Mi, empieza con el Do Max 7, es un Do jónico. O puedo también tocar un Do Max 7 sostenido 11, que sería un Do lidio, para cambiar el color, ¿no? Ahí está la oncena aumentada. Y esto sí, una oncena aumentada, ¿sí? Que sería la escala jónica, que la conocemos todos, ¿no? Y todos los modos, que sería Re dórico, Mi frigio y tal. Y después cuando caigo el Mi séptima, ahí podemos usar la escala alterada de Mi. Para después caer en el La.
alterada de la y caigo en re. Detengámonos en esos dos dominantes que son interesantes, que duran 2 compases cada uno. Básicamente cada acorde dura 2 compases, excepto una parte de la B. Entonces, en el mi son dominantes enganchados por cuartas. Estos serían dominantes enganchados por cuartas, ¿no? Serían por cuartas. Entonces toco la escala alterada de mi, ¿no? Y le engancho con la escala alterada de la, que está ahí abajo. Y la de la es, ¿no? Tenemos que saber el dibujo de la escala alterada. Entonces, toco sobre la escala de mi y caigo en re. ¿Ves? Otra opción sobre esto es tocar, en principio, si estoy tocando en mi alterado, estoy tocando en fa menor melódico, ¿sí? Eso tenerlo claro, hay que tener claro los modos melódicos para meternos en este tipo de cosas. Y si estoy tocando en la alterado, estoy tocando en si bemol menor melódico, ¿sí? Ahora bien, cuando yo toco un dominante y voy hacia la resolución, que en este caso sería la, puedo tocar la menor melódico. ¿Vale? Entonces, si hablamos de alteradas, yo puedo tocar sobre el mi séptima, mi alterado, o puedo tocar sol sostenido alterado, que es el séptimo grado de la menor melódico. ¿Sí? Y cuando toco la séptima, puedo tocar la alterado, o puedo tocar do sostenido alterado, que es el séptimo grado de re menor melódico, porque la resuelve sobre re. ¿Sí? Y re menor. ¿Sí? Entonces, sobre esos dominantes, puedo verlos sobre alterado de mi, que estaría en fa menor melódico, o puedo tocar alterado de sol sostenido. ¿Sí? Sería ahí. ¿Sí? Ese tipo de frases se pueden tocar. Entonces, cuando yo toco sobre, para no hacernos problemas, hay dos opciones. El dominante puedo tocar la escala alterada sobre la tónica del dominante o tocar la escala menor melódica de hacia donde voy. Por ejemplo, si yo tengo re, ¿sí? Re va a resolver sobre sol. Yo puedo tocar re alterado sobre re séptima, ¿no? O puedo tocar sol menor melódico sobre re séptima, ¿sí? Que también funciona muy bien, ¿sí? Entonces, una frase que se puede tocar muy bien sobre el mi y después sobre el la. Esta frase está tocada sobre la escala menor melódica del de la, que cruza las 5 cuerdas de la frase, y después sobre el la menor, sobre la séptima, que resuelve a re menor, y re menor. Esa frase es interesante. Esa frase empieza sobre, o sea, si yo voy sobre el dominante, sería sobre la misma tónica, porque estoy tocando en mi séptima, pero estoy tocando no sobre mi alterado, no, estoy tocando sobre el la menor melódico, sobre el sol sostenido alterado. Otra vez. ¿Sí? También sobre el mi séptima, siempre hablando de esos dos dominantes, puedo tocar la escala tonal. ¿Sí? Y sobre el la también puedo tocar la escala tonal. Re menor. ¿Ves? Hay muchas opciones. Puedo tocar la escala semitono-tono, que es la dominante. Y caigo en re. Estoy hablando del mi, la,
¿Sí? Esta frase es muy interesante también. Por ejemplo, si estoy tocando sobre mi para caer a la, y en la menor melódica, puedo tocar esta frase. Sería sobre la. ¿Ves? Para tocarlo rápido suena mejor. Y re menor. Re menor novena. ¿Sí? Que también es muy interesante. Entonces, volvemos. Do más 7. Mi, con el tema de los dominantes, hacia la dominante. Y a re menor. Y después vuelve al mi. Y a la. Y después hace re séptima. Y re y sol y vuelvo a do. ¿Ven lo interesante que es esto de tocar sobre los dominantes y sobre los cambios? Entonces el lenguaje es diferente y tengo más opciones, no me estoy quedando en una escala obviamente, y más en este tipo de temas donde tiene modulaciones o tensiones. Yo tengo que tener en cuenta esas tensiones cuando yo me muevo sobre tensiones, ¿sí? Eso es muy interesante. Y el final que hace pa, pa, pe, pa, 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 la, pa, 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 ¿no? Y termina. ¿Sí? Puedes hacer un turnaround, puedes hacer, bueno, o quedarte solamente en do. Cuando voy a la B, que toco fa, típico menor mayor, aquí estoy tocando el lidio. Y después voy a do otra vez. El la y re. Y do. Aquí hay 1000 caminos para tocar esto, pero muy interesante, recuerden, lo de los dominantes, ¿sí? Los dominantes. Después hay otro dominante aquí que es el re séptima. Fíjense que empieza en do más 7. 3, 4, otro compás. Voy a la, perdón, y re. Este es un re sus 2. Toco tónica, segunda y quinta justa. El sus puede ser sus 4, que es tónica, cuarta, quinta, o sus 2, que es segunda, quinta. Y voy al mi. Este mi me gusta siempre por la sexta menor, esa que tiene. Es más tenso, puedes tocar el alterado también como quieras. Este es el sostenido 9. Y caigo en la. O puedes. Este es bonito también. Este es un acorde de voicing que estoy tocando la sexta mayor y novena mayor. Fíjense cómo cambia el sonido. La. Mi, que es tónica tercera y sexta menor. Y hacia la. ¿Ves que suena suspendido? No está resolviendo ni mayor o menor. Y ahí viene re séptima. Y re menor, 2, 5, 1. Ahí está re séptima. En esta re séptima, bueno, lo mismo. Puedo tocar la escala mixolidia, puedo tocar la escala tonal, puedo tocar la escala dominante semitono-tono, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y las frases se pueden ir enlazando también. Exactamente. Por ejemplo, estoy tocando otra vez sobre el mi la. Empiezo en el do. A la. Esta frase que también está en mi canal, si lo miran en las frases sobre acordes dominantes.
¿Sí? Lleva tiempo unirlos, pero lo importante es lo que yo estoy haciendo. Perdón, porque me pareció ver a alguien detrás del cristal. Lo que hago yo es unir las notas sobre los acordes. ¿Sí? Perdón, unir las notas sobre los acordes no. Lo que hago es unir las notas del acorde hacia el acorde siguiente. Por eso siempre hablábamos de la nota target. Cuando yo empiezo la frase, voy a acabar en otro acorde, que es un acorde que no tiene nada que ver con el anterior, y lo voy a unir con la escala que tiene que ver. Son las conexiones entre las frases que hay, depende de la métrica que tengas dentro del compás. ¿Sí? Eso es muy interesante. Bueno, amigos, espero que este vídeo, que dura de momento 15 minutos 52, les haya gustado. Esta es creo la entrega número 5 de temas de jams. El All of Me es un clásico. Siempre se toca el All of Me, como el Night and Day, Summertime, Autumn Leaves. Hay temas, bueno, All of You también. Bueno, hay varios, ¿no? Pero bueno, recuerden de mirarlo. Es muy interesante lo de empezar a tocar sobre dominantes y caer sobre otro dominante, como hace aquí, que hace el Mi, La, ¿no? Mi séptima, la séptima. Acuérdense que se llaman dominantes secundarios. ¿Por qué? Porque están fuera de la tonalidad y generan tensión hacia donde yo voy, hacia el grado que yo caigo dentro de la tonalidad, ¿sí? Aquí es una tensión sobre tensión. Hago Do, tensión para ir al sexto grado, que es la menor, ¿no? Pero caigo en otra tensión, que es La, pero como tensión para ir a Re, y ahí lo relajo. ¿Ves? Y después vuelvo a Mi, tensión para ir al quinto grado, y caigo en el quinto grado. ¿Sí? Y después hago Re séptima, puede ser como un Do5 de Sol, y lo transformo en menor para hacer segundo, quinto grado de I de Do. Y la parte salida es Fa, 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 Max 7, que es el cuarto grado de Do, que después hace menor, y la típica bajada de Do hacia el dominante del segundo grado. Bueno amigos, será hasta el próximo encuentro. Prometo hacer vídeos más seguidos, lo que pasa es que estoy un poco complicadillo últimamente, pero bueno, les mando un abrazo inmenso, sigan practicando y muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta pronto.